Un municipio que ningún banco le presta nada, ni un centavo, ni un peso, y que la única cuenta que tiene probablemente esté con orden de embargo. O sea, ni una cuenta ahorro, ni una cuenta vista, nada va a tener para poder salir de una crisis que es bien complejo, diputado Vinter. Sí, yo lo primero que quiero señalar, bueno, que yo no soy experto en la situación del municipio de Viña del Mar, y creo que cuando los parlamentarios actuamos como opinantes en televisión tenemos que aclararle a la ciudadanía si conocemos en profundidad un caso, si no lo conocemos. Yo no conozco este caso en profundidad, sino más bien como lo he visto. Lo segundo es tristeza y preocupación, no solo por las arcas de la municipalidad de Viña del Mar, sino que aquí hay algo mucho más grave, que es que cuando los ciudadanos y ciudadanas del país completo ven en la televisión esta situación, se les genera una crisis moral a nivel nacional, una crisis ética y una crisis de distanciamiento con la política, en donde se entiende que la política es el lugar, y especialmente los municipios, que son la primera cara del Estado frente a la ciudadanía, donde le dice no, no hay plata, no hay plata, no hay plata, y el ciudadano se va dando cuenta que el que puede robar, roba, ¿no? Que eso es lo que yo creo que un poco se transmite comunicacionalmente con esta situación, en caso de demostrarse, obviamente. Y eso nos genera una situación muy complicada como país, porque todo ciudadano entonces empieza a entender que le corresponde su tajada y que le corresponde actuar inmoralmente. En segundo lugar, quería comentar que así como no conozco en profundidad el caso, sí conozco a la alcaldesa Ripamonti de su anterior trabajo, que trabajaba en el Congreso. Y era una persona conocida por su rigor, por su seriedad, por su dedicación. Por lo tanto, en general, en mi experiencia personal, cuando la alcaldesa Ripamonti dice 2.800 UF, son 2.800 UF. Y si la alcaldesa Ripamonti dice el municipio está en quiebra, no es porque la agarró una pasión y lo dijo, sino que significa que decidió, digamos, un mes antes, estuvo pensando si es que iba a decir esa frase o no, y decidió decirla, ¿ya? Por lo tanto, es lo que yo la conozco. Y lo tercero, que es más polémico, pero yo creo que me veo en la responsabilidad de decirlo, es que tampoco me extraña tanto. Y lo quiero decir con toda claridad, porque la alcaldesa Reginato es militante de un partido que se llama UDI, Unión Demócrata Independiente, para los que no lo conocen, que es un partido, a mi juicio, yo creo que en todos los eventos políticos y en todas las instituciones se dan casos de corrupción. Y se van a seguir dando. De hecho, cuando el Frente Amplio, si algún día está en el gobierno, también van a haber casos de corrupción. Y donde se ve la esencia del conglomerado es la forma en que reacciona. Si al funcionario que lo pilla robando lo expulsa inmediatamente, se querella, lo echa, pide disculpas, no sé, y muestra, digamos, no lo protege. Pero por el contrario, la UDI es un partido, a mi juicio, y lo he dicho muchas veces, así que no me molesta, esencialmente corrupto. Porque los señores Reginato, Barriga, Lavín, Moreira, ahora voy a decir puros condenados por la justicia, Moreira, Wagner, Longueira, Orpiz y Sassi, son personas que no están en la parte baja, y me faltó Jovino Novoa, perdón, sino que son personas que acceden a la presidencia del partido, como los señores Longueira, ¿cierto? Wagner, subsecretario, Longueira, presidente del partido, condenado en SQM, ¿cierto? Moreira, con una suspensión condicional del procedimiento, pero habiendo reconocido, o sea, no está condenado, pero habiendo reconocido públicamente hechos que, si uno lee el Código Penal, son constitutivos de delito, ¿no? Son fraudes tributarios. O sea, con una modificación de una coma a la ley, él podría estar querellado. Entonces, yo creo que es muy lamentable para el país. Yo creo que el país necesita calma, necesita paz, necesita volver a confiar, y estas cosas suspenden el proceso de volver a confiar en las instituciones. Pero quiero decir que no me sorprende de la UDI, que es un partido cuya relación con la corrupción es de demasiada larga data, y con eso no quiero decir que sea porque son de derecha. No es lo mismo pensamiento, ideas, que corrupción. No quiero hacer ese vínculo, lo quiero separar explícitamente. Pero en el caso de la UDI, son demasiadas. Diputada Sabat. Yo no voy a responder ante el partido que no... Usted no milita. No milito, que no pertenezco. Creo que son palabras muy fuertes, pero yo no dejo de tener una opinión parecida cuando se ven estos actos de corrupción. Creo que aleja muchísimo más a las personas, y si hoy día estamos en la crisis institucional que en la que estamos, es por esto, es porque lamentablemente en la política hay casos que nos hacen ponernos rojos. Y el problema es que no generamos las modificaciones ante ese tipo de escenario. O sea, no es primera vez que pasa. Y es un asunto que pasa transversalmente en todos los colores políticos, en muchas municipalidades en todo Chile. O sea, tenemos un alcalde PS que fue expulsado, entonces, y que ahora está en prisión preventiva. Yo creo que esto no tiene un color político en particular. Yo creo que esto es
lo que tiene que ver con que hay una falla detrás del sistema, que no tenemos tolerancia cero a la corrupción, y creo que ahí hay que hacer cambios. Yo comparto eso con usted, senadora, pero yo me quedo con algo que dijo el diputado Celis, que tiene relación con que en su minuto se hicieron las denuncias, se les sacó a estas personas del municipio de Viña del Mar, pero no pasó nada. Y esa es la sensación que tiene la gente con la casta política. Sí. Como que no sucede nada, como que los tribunales hay perdonazo, o es muy poca plata, o para qué vamos a perder el tiempo, pero siempre hay una excusa con los políticos que finalmente no se les ve con los castigos que tendría una persona común y corriente. De hecho, quiero ser justo con algo. El caso de la trama de SQM, yo creo que hay una trama de impunidad programada entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público para perdonar a políticos que cayeron en financiamiento ilegal de la política de la nueva mayoría. Y lo quiero decir con toda claridad, así como fui muy claro con lo de la UDI, creo que en ese caso también. Sí, pero va más allá del financiamiento de la política. Va, por ejemplo, lo que pasó en Tierra Amarilla, lo que ha pasado en varias municipalidades. Hoy día Luminarias también Claro, o sea, hoy día estamos hablando de... Le pega a todos lados esta cuestión. O sea, estamos hablando de muchas municipalidades que están en tela de juicio, quizás no tan dramático como lo está sucediendo hoy día en Viña del Mar, diputado Celis, pero no hay respuesta de la justicia, no hay una acción clara. Entonces, la senadora dice, bueno, hay que hacer algo contra la corrupción. Pero cuando estamos hablando de que la alcaldesa entrante descubre que habían autopréstamos entre los funcionarios que sacaban de la caja chica plata para lujos personales o comprar cosas personales, y no sabemos si de verdad devolvían todo o no devolvían esa plata, y en Viña del Mar, con la cantidad de campamentos, de pobreza que hay, es escandaloso, es espeluznante, realmente es casi perverso que esa gente haya actuado de esa manera con la realidad en la que está Viña del Mar hoy, diputado. Sí, recordemos que Viña del Mar es la comuna que tiene más campamentos en todo Chile. Exacto. Viña tiene que haber aumentado, junto con Valparaíso, en un 30-40% más los campamentos en ambas comunas. Y perdóneme que el último tiempo, yo he ido un par de veces a Viña, me llamó la atención lo alicaído que está. Sí, antes era muy cuidado, hoy día está sucio, o sea, me refiero a antes del cambio de alcaldesa, sí, fui ahora, pero no me fijé tanto. Pero puede tener que ver con estallido pandemia, quizás. No sé, pero no era Viña, no era la Viña de siempre, y eso tiene que ver también y tiene relación con que probablemente, claro, no había plata para hacer lo que hay que hacer en una municipalidad. Había un descuido, además a varias empresas que prestaban servicio al municipio se le debían, yo me acuerdo de una empresa que se le debían 4.000 millones de pesos. ¿A una empresa? Una empresa, entre 3.000 y 4.000, y nosotros todos los consejos pedíamos la información hasta que me llegó de manera reservada y me dice, mira Andrés, ojo que en la contabilidad lo que hacen es guardar las facturas por pagar en un cajoncito. Y eso fue otro hecho de los que yo denuncié. Ojo, cuando ustedes pidan... O sea, ¿no estaban contabilizados? No las contabilizaban, y para no contabilizarlas las escondían. ¿Pero las dejaban como cuentas por cobrar algo o las sacaban del balance? Las sacaban del balance y las escondían en el cajón para que no salieran como déficit, sí, y las sumaban al año siguiente. Eso también fue denunciado. Pero mira, en cuanto al tema de la corrupción, yo creo que lo tiene con los políticos. En Viña también fue destituido un alcalde del PPD. En Casablanca fue destituido un alcalde de C. Tao, Urquijo también fueron destituidos. Yo tengo un pool de destituciones en la quinta región. Pero bueno, mira, necesito contar un dato que a mí me causó mucha molestia. A mí el año 2012, más o menos, 2011, ese entonces mi hermano era intendente de Sebastián Piñera. Y recibo un llamado de mi hermano, me dice, mira Andrés, acaba de llegar el presidente del partido, en ese tiempo era Carlos Larraín, y la alcaldesa. Y quieren que tú vengas para acá, pero yo, de verdad, me parece que es improcedente, que no corresponde. ¿Pero qué pasó, Raúl? Raúl sabe a mi hermano. No, es que me están diciendo que por favor dejes de fiscalizar, de molestar. Pero yo creo que eso no corresponde, Andrés, por Raúl, pero por supuesto. O sea, dile que muchas gracias por ir para allá, pero yo no pienso ir. O sea, a eso llegaba para entenderlo bien, su hermano era intendente regional. El intendente regional recibe la visita de Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, junto con la alcaldesa de Viña del Mar. Me llaman, le dicen a mi hermano que me llamaran. Claro, para que me llamaran, para que yo fuera para allá, para que en el fondo terminara a fiscalizar. Y estábamos cerca de la reelección, de inscribir las candidaturas. Una presión indebida total, y por supuesto que yo no fui. Y mi hermano me llamó por ser cortés con el presidente del partido, con la alcaldesa, pero la recomendación de él pública fue que no fuese. Y por cierto que yo no fui. Pero a ese nivel llegaba esto de por favor, una presión política. Claro, y un acoso también, que por favor no siguiera molestando, porque yo molestaba. Yo era un factor negativo para la gestión. El tema del DICOM
Yo me acuerdo que yo denuncié esto también en el Consejo, un DICOM, pero ahí no era de 97 páginas, de haber sido de 10. Lo mismo. Salieron los titulares, entregamos a la Contraloría y todo. No, que no es delito tener DICOM. Está bien. Pero una municipalidad de Viña que tenga DICOM. Es que eso es lo que llama la atención, la pasividad de los actores que deberían, yo no sé quién debería actuar, Claudio, en este caso, pero, o sea, estamos hablando de años que Virginia Reginato, ¿cuánto fue? ¿18 años? 17 años. 17 años alcaldesa de Viña 2004. del Mar. Sí. O sea, básicamente yo creo que hay dos formas de ver las cosas. Una, de aquellos actos que provienen de la impunidad, porque se procuró la impunidad ella misma a través de tener a su gente muy cercana protegiéndola, dígase partidos, amigos y toda la red de contactos que ella tenía. Y por otro lado está la gente que fue denunciada y que eventualmente tiene que haber llegado a Contraloría, a tribunales de justicia a través de las denuncias que hicieron ustedes. En ese entendido, por lo menos lo que yo sé, la gente que se ha denunciado eventualmente se va acogiendo a beneficios porque no eran personas con extracto de filiación, no tenían delitos anteriores y por lo tanto iban con suspensiones condicionales, procedimientos abreviados y siempre eran penas inferiores a 5 años y un día, por lo tanto siempre cumplían firmando, o sea, no se iban a la cárcel. Pero esto, la verdad es que a mi gusto, yo siento que, por ejemplo, don Andrés dice, yo denuncié, pero si yo me doy cuenta de que un solo concejal denuncia y no consigue nada, yo como ciudadano común a patita, yo digo esto no funciona, el sistema no funciona entonces, porque yo pensaría que un puro concejal que dejara la escoba dentro de una municipalidad corrupta haría que cayera todo el sistema, y por lo que veo y por lo que escucho no sirve de nada. Entonces nuestro sistema jurídico, nuestro sistema en definitiva de fiscalización no sirve. Sí, la misma alcaldesa Ripamonti lo dijo ayer en la red, yo lo vi, que le preguntaban qué pasaba con los concejales, y ella decía que los concejales tienen poca facultad para fiscalizar. Entonces, porque el municipio, claro, tú fiscalizas en el consejo, pides los antecedentes, pero no te los mandan. Entonces, y tú los reiteras solicitando y no te los mandan. Si te manda algo, te envían algo súper general. No hay obligación de respuesta. No hay obligación de respuesta, claro. Exacto. Y la posibilidad de querellarse directamente, comenzar ustedes a ejercer esta batalla por sí solos, media a lo quijotesca. O de hacer la denuncia ante el Ministerio Público en vez de ante la municipalidad. Las denuncias, ustedes saben, uno la hace, pero es poco lo que se mueve en la denuncia. Y querellarse, claro, tenéis que pagarle al abogado para Pero esas denuncias se mueven poco porque el Ministerio Público rema a favor de la municipalidad, va de la mano con la municipalidad. Yo creo que en ese entonces no le daban tanta importancia y pensaban que era más un tema de discusión mediático, política contingente. Y mediático. Están como politizando las cosas, claro. Y me traen a mí como a penalizar esto que no tiene nada que ver, si que no es una discusión un show mediático. Claro. Además, básicamente. Olvídense también la cantidad de parentesco. O sea, la jefa de gabinete llevó a su sobrina, a su cuñada, no sé, tenía por lo menos 7 u 8 variantes entre la corporación municipal, la municipalidad de Viña. Habían dobles contratos entre la corporación municipal y la municipalidad de Viña, lo cual no es ilegal porque la corporación estaba con contrato de trabajo y en la municipalidad estaban a honorario. Entonces, no, si uno puede escribir un libro de lo que estaba ocurriendo. Ahora, muchos de los funcionarios que estuvieron en la época y en las décadas de Reginato en la Municipalidad de Viña del Mar sabían perfectamente de lo que estaba sucediendo en el municipio, pero no se atrevían a denunciarlo. De hecho, la misma alcaldesa Ripamonti señala que tuvieron que instalar una especie de plataforma para que la gente pudiese denunciar de manera anónima y estar seguros de que no se iban a conocer sus nombres. O sea, estamos hablando cuando ella utiliza una frase que a mí me parece que es muy importante y que no la hemos tocado. Habla de crimen organizado. Sí. Crimen organizado en la municipalidad, Marcela. Esas son palabras mayores y que si es que lo dice Gonzalo de la persona que de alguna otra forma lo está expresando, que es una persona que tiene cierto, digamos, criterio para opinar y no lo hace en base a falsos supuestos, yo creo que es muy, muy serio. Y bueno, tendrá que comprobarse aquello en la justicia y las investigaciones correspondientes como todo. Pero yo insisto que aquí el dolor y la tristeza más fuertes es de los ciudadanos y las ciudadanas que votaron por ella durante tanto tiempo, con mucho cariño, y que finalmente rebota en esta crisis política. Es que por lo mismo, a esos votantes que la eligieron una y otra vez porque creían que las cosas funcionaban bien, no debería dársele una respuesta. Pero porque alguien tiene que responder. No puede hoy día la Municipalidad de Viña del Mar deber 6.000 millones de pesos en proveedores, 6.000 millones de pesos en deudas previsionales. O sea,
Es insólito. Por eso yo creo que esto tiene que ir acompañado de acciones judiciales y en el fondo entender que esto tenga una investigación profunda para dar respuesta a los ciudadanos. Y son ellos los que se merecen las primeras respuestas. Cuando hablamos de crimen organizado, para hacernos una idea, ¿cuándo es crimen organizado, Claudia? Sí, lo que pasa es que justamente, iba a tocar un poquito eso, ella lo que está intentando decir es que aquí había una maquinaria establecida por ciertos funcionarios públicos para defraudar al fisco. La pregunta del millón era, ¿quiénes son esos funcionarios? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿De qué forma cometieron los delitos? ¿De qué forma se apropiaron ilícitamente de los recursos? Ahora, lo que pasa es que la alcaldesa Ripamonti es abogada. Sí. Sí, ya. Entonces, y ojo, ella podría haber dado esta entrevista hace mucho tiempo atrás. No lo hizo. Pero ella fue muy cauta, muy estudiosa, estudió los antecedentes, seguramente esperó los informes contables, financieros, jurídicos, para poder venir y hablar todo lo que habló en pantalla. De hecho, para que ella... ¿sí? Perdón, solo un detalle. Recordemos que hace unos 2 o 3 meses, la única noticia que ella había hecho era que anunció que había generado una unidad anticorrupción dentro del municipio que estaba dirigida por 2 exfiscales, ¿no? Sí. Exacto. Pero no dijo nada más. Que ella hace referencia anoche que precisamente son ellos los que son esos 2 exfiscales que están a cargo, que se acercaron a ayudarla, que les paga 1,5 millones mensual a los 2 y que están a cargo de ordenar la casa y no solo ordenarla, de hacer las denuncias correspondientes en el Ministerio Público y llegar a buscar a quienes cometieron este perjuicio en la Municipalidad de Viña del Mar. Claudia. Está Pablo Norambuena con Gajardo, sí, excelentes fiscales, muy buena idea. Exfiscales. Y seguramente, sí, exfiscales. De carrera intachable. Lo que hizo la señora Ripamonti es muy interesante. Se asesoró muy bien jurídicamente. Da unas declaraciones tremendas. Para hablar en estos términos, tiene que estar muy segura y tiene que estar informes, tienen que haber informes jurídicos emitidos por estos 2 abogados que le tienen que haber dicho acá hay crimen organizado. Yo en ese sentido creo que efectivamente lo que está diciendo, y hago solamente por los hechos que estoy comentando, creo que tiene que haber un informe pero demasiado contundente de acá se llevaron para la casa un municipio completo. Miguel Ángel, ¿cómo se llama el de...? Aguilera está como por 200 millones, está privado de libertad, en prisión preventiva. Acá se llevaron más de 12.000 millones para la casa y no hay nadie en prisión preventiva. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo les pueden justificar las autoridades a la gente que te lleve 12.000 millones, que no tienen ni idea cómo, y la plata dónde está? Si no se pagaron las cotizaciones, ¿dónde están esas plata? Si no se pagaron esos contratos, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde están esos millones de pesos? ¿Quién los hicieron? Claro, ¿Se lo gastaron en qué? No, lo encuentro interesante porque hay que distinguir que un municipio esté quebrado no significa que alguien esté robando. Un municipio quebrado también puede significar que, se está gastando más de lo que se tiene, ¿no? Claro. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Entiendo que se está haciendo la acusación de que la plata, digamos... O sea, cuando hablan de los préstamos, en la administración pública ustedes pueden en el Senado o en el Congreso pedir un préstamo y decirle, oiga, me adelantan 500.000 pesos para el bono del... Eso no existe en ningún lado. Entonces, cuando la señora Ripamonti dice que eso era una mecánica dentro de la municipalidad para la obtención de dinero, es que ya de frente la ley te importó un comino en esa municipalidad. Y además habla de las indemnizaciones, diputado Celi, las indemnizaciones que se llevaron ciertos personajes que ocupaban puestos que aparentemente eran clave dentro de la municipalidad y que renunciaron voluntariamente y se llevaban 90 millones de pesos de indemnización. El del cementerio se llevó 55, cuando había sido denunciado incluso por malas prácticas contra el sindicato. Entonces, estamos hablando de que aquí no había control. Era literalmente, como diría el senador Sandón, la hueca en pelota. Así es, como en esos 2 casos, yo ya no era concejal, pero yo te reitero, y también yo le hago un llamado a la gente del municipio, que si quieren enviarme los antecedentes, que lo hagan. A mí me llamó hace poco otra persona del municipio, dándome a conocer antecedentes que son sumamente graves, que no han sido señalados en la opinión pública, pero yo le pedí antecedentes, documentos, porque yo no puedo llegar y denunciar porque una persona de la Municipalidad de Viña me llamó y me lo comentó, porque no tengo la certeza. Entonces, si me llegan a mí elementos serios, fundados, no tengan pero dudas que yo voy a proceder a hacer nuevamente la denuncia y eventualmente una querella. Para eso uno está, si la obligación nuestra como parlamentario, los diputados, es fiscalizar. Pero te reitero, otro ejemplo más, uno se va acordando. La jefa de gabinete de haber llegado al municipio ganando 2 millones de pesos y estaba contratada a contrata, tenía responsabilidad administrativa. Terminó ganando 6 millones y tanto, y a honorarios, es decir, no tenía responsabilidad administrativa. Y ella era la que en definitiva resolvía todo.
todo. O sea, ¿Ella era la mano derecha de la alcaldesa o las dos manos? Las dos, no, las dos manos. ¿Ella era la alcaldesa? Ella daba las instrucciones a los directores. Te hago la pregunta honestamente, porque hay mucho que dice. ¿Ella era la alcaldesa? Sí, totalmente, la alcaldesa de hecho. Ella le daba la instrucción a los directores. Ningún director movía una hoja si ella no autorizaba. La jefa de gabinete que efectuaba o ejercía el cargo finalmente de alcaldesa. La alcaldesa de hecho, y su marido era el director de la Casa del Deporte. Pero la Casa del Deporte dependía de la corporación municipal. Ah, y ahí salían las lucas para pagarle al marido. O sea, están los dos pagados directamente por la Municipalidad de Viña del Mar. Con sueldo, el director de la Casa del Deporte debe haber ganado arriba 5 millones de pesos. Entonces, pero yo me acuerdo que esa denuncia usted la hizo hace mucho tiempo. Claro, lo que pasa es que no es ilegal, podrá ser inmoral, pero lamentablemente como tiene personalidades jurídicas distintas, no es ilegal. Entonces cuando uno decía estas cosas, oye, pero quédate callado, ¿por qué seguir molestando? Si no es ilegal, pero es inmoral esta cuestión. Pero bueno, se puede hacer. Es que si es por eso, entonces los Pandora Papers del presidente Sebastián Piñera tampoco, pero inmoral, pues. Entonces, bueno, sí, hay una arista, pero en el fondo, si caemos en eso de la lealtad malentendida, si caemos en eso de... No lealtad malentendida, porque cuando a ti te ofrecen un sueldo multimillonario para que tú te quedes callada, ahí entramos en cohecho, entramos en cualquier me refiero a lo que le decían al diputado Celi. No siquiera denunciando que se quedara callado en el fondo porque afectaba a su sector. Lo que pasa es que yo voy que la dinámica que tenía la alcaldesa Reginato en su época era que la gente que le servía para poder apropiarse de dinero o para poder distraer dinero, para poder mover los dineros, básicamente les iba mejorando los sueldos de alguna fórmula que le generara algún tipo de ¿cómo se dijera? No te voy a tocar, alcaldesa, yo me voy a quedar calladito, no te preocupes, ya no son 2 millones. Lealtad malentendida. Es que esa lealtad malentendida es delito en el ámbito público, es delito, ese es el problema. Aquí estaban un funcionario pagando. Público en el ámbito de sus funciones conoce de un ilícito, tiene la obligación de denunciar. No es que puede, como un particular. So pena de estar cometiendo él mismo un delito al no hacerlo. O sea, la alcaldesa compró toda la gente que la podría haber denunciado para los efectos de procurarse una seguridad y estar tranquila y seguir haciendo por años.